Que podamos hoy ver tu gloria, tu bondad, tu misericordia, Padre. Que tú seas el Rey exaltado en nuestro corazón y que todo lo que hagamos, Padre mío, te glorifique a ti, Padre. Te dé honor, te dé gloria, honra y alabanza a ti, Padre. Y podamos caminar, Señor, seguros de la grandeza de tu poder, de la grandeza de tu amor y de tus hechos asombrosos, Padre. Me gozo, me deleito en ti, Padre, en tu salvación, Señor. Revélanos tu palabra, revélate a nuestras vidas, Padre. Permítanos, Señor, tomar los desafíos que nos estás dando, Señor. Permanecer contigo, Señor, a cada paso, Señor. El ver tu bondad, el ver tu gloria, pero también el dar testimonio, Señor, de la grandeza de tu paz, de la grandeza de tu amor, Señor, de tus hechos maravillosos, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Estamos atentos a ti, Padre. Pero también, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre, que tendrás lo mejor para nosotros, Señor. Y ese premio prometido, Señor, yo sé que permaneciendo en ti, Padre, lo vamos a recibir, Padre, porque en medio de las debilidades, Señor, tú multiplicas nuestras fuerzas, Padre, y tu poder se perfecciona como fue declarado y es declarado por ti, mi Dios, mi Rey. Gracias, muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno cada mañana poder encontrarnos en este espacio y poder disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, de la grandeza de la paz maravillosa que Dios nos entrega a cada instante y que podamos disfrutar de esa gracia infinita que Dios tiene para nuestra vida. Creo que ese es uno de los deleites más grandes que tú y yo podemos tener y yo te invito a que en medio de todas las situaciones que vivimos manifieste siempre la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Y he venido hablando en las últimas semanas, y es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón justamente de los pasos para sumergirnos en los ríos de Dios. Es el desafío que Dios nos ha entregado para este año y le he hablado de algunos pasos bien interesantes. El primero es desarrollar nuestra fe, que podamos tener esa plena certeza que pase lo que pase, Dios está con nosotros, que todo tiene un propósito y que en ese propósito vamos a vivir. Lo segundo es la necesidad de buscar de esa presencia de Dios, sobre todo en las promesas que nos ha dado de que esos ríos corran por nuestro interior, que salten para vida eterna. Y les decía que hay tres tipos de personas, unos aquellos que que vienen en sequedales, que tratan de saciar esa sed en las cosas del mundo. Otros han experimentado la grandeza de Dios, el poder de Dios, pero simplemente no han visto esos ríos de Dios, han experimentado que por su interior corren esos ríos, pero simplemente viven de toque en toque, de experiencia en experiencia. Pero el llamado que Dios nos ha hecho es a que cada vez que pasemos por esas dificultades podamos aprovechar de la grandeza de su amor, de acercarnos a ese río, de beber de esas aguas que calman la sed de nuestra alma y regocijo en medio de todas las situaciones que vivimos. La tercera cosa, la primera le decía, es desarrollar una fe. La segunda, saciar nuestra sed, pero en una vida constante, en el Espíritu, ministrados por la palabra, ministrados por la presencia de Dios. Y la tercera cosa bien importante para aprender a sumergirnos en esos ríos es la perseverancia, que creo que en el devocional anterior lo estuvimos compartiendo y le leí ahí en Juan capítulo 15 y las veces que se repite en los primeros versículos de este capítulo, las veces que se repite la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Y definitivamente es lo que Dios nos invita, porque esa perseverancia en el río de Dios debe ser tan importante, no solamente contemplar los ríos, lo decía, sino sumergirnos en ella y permitirnos disfrutar de esa grandeza de Dios. La palabra perseverancia siempre es tan importante en nuestra vida porque tenemos la tendencia a desanimarnos fácilmente. A veces nos proponemos hacer algo, pero a falta de ese dominio propio, de ese desafío interior, de esa capacidad que solamente la tenemos en Dios, simplemente muchas veces nos desanimamos tan fácilmente al ver los obstáculos que se nos presentan.
las dificultades, el desánimo, el aburrimiento, la frustración, los propios deseos de rendirse fácilmente. Hay gente que tiene buenos propósitos, los inicia, pero nunca los termina. Entonces siempre están empezando algo. Inclusive unas características de las personas que no han aprendido a sumergirse en el río de Dios. ¿Qué necesitamos? Ser perseverantes. Y es la capacidad de seguir adelante a pesar de todo lo que se nos presente. Al contrario, se nos presenta y aprendí en el proceso, me lo enseñaron pero nunca lo viví, sino hasta que me tocó enfrentarlo, y a veces cuando tenía intenciones de seguir adelante, a veces me desanimé hasta que un día dije, lo que empiezo debo terminarlo, pase lo que pase. Tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar. Lo único que nunca sacrificaría, y eso no es negociable, es la presencia de Dios en nuestra vida, es servir a Dios, sino seguir adelante en medio de todas las cosas. Una persona perseverante termina lo que ha iniciado. Vuelve a intentarlo tras quizá fracasos que a veces se tienen, persigue sus objetivos y sigue adelante, concentrada, trabajando en esa propuesta, y más cuando tiene la plena seguridad de que lo que está enfrentando viene de parte de Dios. Me parece maravilloso y quiero volver a repetir el versículo que yo le estaba compartiendo de Santiago, porque es bien interesante lo que dice ahí la palabra en el libro de Santiago, y vuelvo y reitero lo que está diciendo. Dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna, dice ahí la palabra, que ha prometido a quienes lo aman. Creo que ese es un desafío bien interesante que Dios nos da a cada uno de nosotros, y yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. No sé cuál es la situación que estás viviendo, que estás pasando. Lo importante en medio de todas las cosas es que tú permanezcas y digas: Señor, me he propuesto buscar tu presencia, me he propuesto seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y estar ahí siempre seguros de que en esa presencia y en esa persistencia de buscar la presencia de Dios, podemos desarrollar una vida donde cada desafío que se nos presenta, vamos a aprovecharlo al máximo, sabiendo que Dios está de nuestra parte, que Dios está con nosotros y que vamos a alcanzar lo prometido. Pero sobre todo, igual como leíamos, y creo que el viernes compartíamos, el tener claro los desafíos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo que dice ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 15, donde Él nos está diciendo, sobre todo yo les compartía parte de los desafíos que Dios me ha dado. Y en el versículo 16, Juan 15, 16, hay una aclaración que Jesús le hace en ese llamado a la permanencia, que es el capítulo que yo les citaba, y que creo que hay 11 veces hasta el versículo 16 que se repite la insistencia de permanecer. Y luego expresa ahí en la parte final de este pasaje: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Inclusive da como el sello el versículo 17: estos mando que os améis unos a otros. Pero en el versículo 16 me llama la atención, porque el desafío que Dios nos da para que permanezcamos siempre en Él, y sobre todo esa vida eterna. Y yo les decía que esa vida eterna es tan importante, que no es otra cosa que la revelación de Dios en nuestra vida. Que cada día podamos tener mayor conocimiento de Dios, no para llenarnos del conocimiento de Dios, sino para que, entendiendo quién es Él, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos llamó con propósito, al Dios que amamos y que tiene promesa maravillosa. En la Reina Valera del 60 no habla de la vida eterna, sino la corona de la vida eterna, que es importante alcanzarla, y es el desafío que tenemos como cristianos. Pero también entender que no fue una elección que nosotros hicimos.
Y me fascina cuando leo aquí en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 15, versículo 16, el comprender de que hemos sido elegidos por Dios con un propósito. Y el Señor Jesucristo quiso dejarle claro a los discípulos, a sus apóstoles, a los escogidos para que iniciaran una revolución mundial, lo voy a llamar así, que nos ha alcanzado a nosotros, pero que así como los eligió a ellos, es bien interesante. Y cuando le hacemos un estudio, ¿cómo escogió Jesús a los 12 discípulos al menos que iban a estar al lado de él? No fue quizá por las capacidades que ellos tenían. Inclusive muchos de ellos eran fracasados, pero eran hombres que perseveraban, constantes en lo que habían emprendido. En eso los transformó el Señor y los escogió, y cuando Él los escoge, dice que subió al monte y oró. Y me imagino que en esa oración, el texto no lo aclara mucho el Evangelio, tal vez diciéndole al Padre, ¿a quiénes tengo que escoger? Y en la oración sacerdotal, más adelante, en este mismo libro, en el capítulo 17, él dice, los que me diste, Señor, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Dios no se equivoca cuando elige a alguien. Si Dios te eligió a ti para mostrar su gloria, Él sabe lo que está haciendo porque conoce las capacidades que hay en ti. Sí, tenemos la tendencia a desanimarnos. Tenemos la tendencia a veces a mirar más los fracasos que las victorias. Tenemos la tendencia de mirar la prosperidad de nosotros y perdemos de vista la oportunidad que tú y yo tenemos para salir adelante. Pero cuando yo leo textos como estos, donde primero Dios me está invitando a vencer las dificultades, a permanecer firme en medio de las dificultades, como leíamos ahí en la palabra, soportar las dificultades. Y lo soportamos con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, qué difícil, qué complicado. Terminamos arruinados, cansados, hasta renegando de Dios, hasta dudando de la grandeza de nuestro Dios a nuestra vida. Pero cuando estamos en medio de dificultades, vemos la bendición de Dios. ¿Qué es el combustible? Es ese aliciente para terminar aquello que nos hemos propuesto alcanzar, vencer en nuestra vida. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Pero aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, tienes que tener en claro que en medio de las dificultades, Dios te eligió para que salieras vencedor, para que salieras vencedora. No me elegiste vosotros a mí, dice ese versículo, sino que yo os elegí a vosotros. ¿No te parece maravilloso, mi hermano, mi hermana, que en medio a veces del desconocimiento que quizás tuvimos de Dios, Él fijó sus ojos en ti? No importó la familia de donde venga. No importó la riqueza, la abundancia o la necesidad o la forma como tú naciste. Quizás si compartíamos con algunas personas el día de ayer, el nacimiento de muchos fue violento. Quizás con obstáculos al nacer, quizás con palabras que no fueron quizás de una alegría en los padres, sino al contrario, una carga que venía. Pero por encima de ello, a pesar de lo que quizás ellos pudieron sentir, el poder de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, te miró desde ahí. Y quizás hubo una palabra en el cielo que no te ha sido revelada, que te dice, te voy a escoger para algo grande, para mostrar mi gloria en ti, para mostrarle a los cobardes, lo voy a decir así, que no fueron capaces de permanecer, de soportar las dificultades y esperar la bendición, o reconocer la bendición de Dios en medio de las dificultades hasta vencerla, mostrarles que sí se puede salir vencedor, sea cual sea lo que tengamos que enfrentar, por el hecho de que somos escogidos con Dios. Y ahí Él lo está diciendo, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto un llamado, un desafío. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Las bendiciones de Dios siempre van a producir un fruto.
La primera de ellas, y lo podemos leer en varios textos, tanto en el libro de Romanos capítulo 5, como también en el libro de Santiago, donde hemos leído en el capítulo 1, siempre nos está llamando a gozarnos cuando estemos en las tribulaciones, cuando estemos en las dificultades, porque ahí es donde Dios puede mostrar su favor. Cuando no pasamos por ella, y es lo que pasa muchas veces, y perdónenme la comparación que voy a hacer, lo que pasa con nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos le hemos dado todas las cosas, ellos piensan que todo es gratis, que todo es fácil. Y a veces hay una gran diferencia, a no ser que tenga una revelación del conocimiento de Dios, entre hijos que han tenido por la provisión de los padres todo lo que necesitan, a veces no lo aprecian, a los hijos que han crecido en medio de las necesidades. La formación es bien diferente. Y como decía, a no ser que se le revele Dios y comiencen a ver que no es por el esfuerzo de los padres, sino por la bendición de Dios, su concepto de la vida cambia. Y se dan cuenta que hay victorias que se pueden alcanzar, que no se dejan vencer por los problemas y las dificultades, porque Dios ha mostrado a través de las personas que nos rodean a no desfallecer, pase lo que pase. Sí, lloramos muchas veces, sí, nos desanimamos muchas veces, pero también en medio de ese desánimo, en medio de esas pruebas, en medio de dificultades, hay un mayor clamor por la presencia de Dios, hay un rendir en las manos de Dios, a los pies del Señor, y decirle: Señor, si tú no me ayudas, Señor, no sé qué va a pasar en mi vida. Y cuando nos depositamos ahí, en esa confianza, en ese abandonarnos, en ese renunciar a nuestras propias fuerzas y apoyarnos en Dios, comienza a manifestar la gloria de Dios. El propósito del llamado de Dios, la elección que Dios hizo para ti, según lo que está expresando este versículo 16 de Juan capítulo 5, es a que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál fruto? Pudiéramos mencionar muchos frutos que deben haber en la vida de un cristiano, de un hombre o una mujer que ha puesto su confianza en Dios. Pudiéramos hablar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de alcanzar a otros para el Señor. Es parte de los frutos. Es la tarea no negociable que Dios nos encomendó a nuestra vida. No quedarnos con las bendiciones, sino dar testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida para que otros confíen en el Señor. Pero también el primer fruto se tiene que desarrollar dentro de nuestro interior. De nada sirve invitar a otras personas para que sigan al Señor si nosotros no tenemos una vida constante delante de Dios, según el llamado que nos ha hecho. Y a veces permanecemos más deprimidos que alegres. A veces hablamos más de derrota que de las victorias que obtenemos en el Señor. A veces hablamos más de las necesidades que de lo que Dios nos ha provisto, y creo que en los domingos especialmente he estado compartiendo este tema. Una mujer que le vienen a esclavizar, ahí de Primera Reyes capítulo 4, a sus hijos, pero que en medio de todas las cosas ella sabe a quién acudir, al que le podía ayudar. Y con lo que tenía en casa, con el aceite que le quedaba, tuvo para pagar pagar sus deudas, evitar que sus hijos fueran llevados como esclavos y tener el sustento para vivir de ello. Una mujer que, como lo compartíamos el día de ayer también en medio del mensaje que le daba a las personas y que estuvieron unidos con nosotros, una mujer también que está ahí mismo en Segunda Reyes capítulo 4, que se acerca, que reconoce el poder de Dios y la necesidad de Dios y prepara su casa. Esto es también su corazón para buscar que la presencia de Dios se manifieste ahí en el lugar donde ella habita. Son mujeres entendidas. Y yo sé que cuando entendemos ese llamamiento de Dios, nos abrimos, nos damos cuenta, y el llamado que Dios nos hace es a que ese fruto permanezca en nosotros. Pudiera hablar también aquí, y si el Señor lo permite, más adelante pudiéramos compartirlo, del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y sobre todo templanza, dominio propio, para escoger lo demás, para darle herramientas a nuestra alma,
para que no se deje llevar por las corrientes que el mundo ofrece, que solo van a lastimar, y más bien permanecer en las corrientes de los ríos de Dios. Yo os he llamado, yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto. Conectados con Dios, unidos con Dios, hay un fruto que se produce interiormente. Hay una paz que no se desvanece aunque hayan muchas pruebas. Hay una paciencia que permanece, no como la tiene la gente, porque apenas las cosas persisten en no alcanzar la victoria, simplemente se desaniman, sino que como nosotros, según el desafío que Dios nos está dando ahí en Santiago 1:12 de la Biblia en lenguaje sencillo, soportamos las dificultades. Y ahí vemos la bendición de Dios y la superamos. Y cuando la superamos tenemos ese gran premio prometido por Dios, y una honra, y el premio y la honra más grande que alguien pueda recibir, según lo dice ahí en esta versión de la Biblia, la vida eterna, la revelación de Dios a nuestra vida. No solamente aquí en la tierra, ni tampoco solamente cuando pasemos a la presencia de Dios, sino que se cumple lo prometido por parte del Señor Jesucristo. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gózate en los problemas, mi hermano. Desafíate a ti mismo. Nadie te puede desafiar mejor que hablándole a tu alma y diciéndole: me voy a deleitar en estos momentos en la presencia de Dios. Creo que es un desafío grande que tenemos de parte de Dios. No te des por vencido. Dios está contigo y Él tiene lo mejor para ti, y va a ver la gloria, la manifestación de su gracia. Empieza a verlo por las cosas pequeñas. Eso va a desarrollar tu fe y va a crear una perseverancia en medio de todas las cosas. Y yo creo que si tú comienzas a escudriñar en tu interior, te das cuenta que a pesar de muchas necesidades que quizás hemos padecido, aún estamos en pie, aún seguimos adelante, aún persistimos en aquello que nos hemos propuesto hacer. No nos volvemos obstinados, sino que nos volvemos valientes, esforzados para alcanzar lo prometido de parte de Dios. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te agradezco por las bondades y la misericordia y los desafíos y la palabra con la cual nos bendice en este día, Padre? Ayúdanos a soportar esas dificultades, Padre, sabiendo que ahí vemos tu bendición, Señor, sabiendo que ahí vemos tu mano poderosa levantándonos, ayudándonos. Tú conoces nuestra flaqueza, nuestras debilidades, Padre, y las ponemos delante de ti. Pero ayúdanos a comprender esta palabra, Señor, y vencer esas dificultades. No desanimarnos, perseverar, Señor. A pesar de que tal vez dure la jornada, Padre. A pesar de que quizás se prolonguen, Señor, la respuesta, Señor. Pero que tengamos la certeza de que tú estás ahí para ayudarnos, para levantarnos, para dirigirnos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Queremos vivir vida, Señor, donde veamos tu gloria, la manifestación de tu poder, la manifestación de tu amor. Que el que nos sustenta eres tú, que el que nos sana eres tú, que el que nos da vida eres tú, Padre. Yo te agradezco por toda esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra, Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sea un desafío para nuestra vida. Por ello te alabo y te bendigo, eterno Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Adelante, mi hermano. Dios está contigo. Él te escogió para que lleve fruto y tu fruto permanezca. Le hablo su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.